Muchas gracias, Soledad. Gracias al Grupo Security, admirado Renato Peñafiel, muchísimas gracias. Enhorabuena, Ricardo. Yo vengo de España con humildad y emoción a darles las gracias. El pasado 4 de septiembre los chilenos disteis al mundo una de las lecciones morales y políticas más importantes y conmovedoras de las últimas décadas. Una lección de madurez colectiva, de racionalidad política y de patriotismo cívico. Una lección que sirve no solo al resto de América Latina, sino también al conjunto de Occidente, de Montreal a México, de Buenos Aires a Barcelona. Lo raro es que algunos chilenos siguen en la inopia. Creo que algunos chilenos, o al menos una parte de las élites políticas chilenas, no son del todo conscientes del significado histórico del 4 de septiembre. Desde luego no es consciente el presidente Boric. He seguido con interés sus reacciones. Decir, como explicación a la aplastante victoria del rechazo, que tú no puedes ir más rápido que tu pueblo, denota mala fe o una mente política extraviada, desconectada de la realidad y, desde luego, mal asesorada. Creo que debería hacerle menos caso al español Pablo Iglesias. Es un hombre que fracasó como vicepresidente, que no aguantó la presión ni la responsabilidad del cargo, que prefiere el tuit, la tertulia y la arenga revolucionaria, es decir, el toreo de salón, a la tarea sobria, adulta y ardua del gobernante. Es natural. Para gestionar un país hay que tener un grado mínimo de madurez, no comportarse como un adolescente a perpetuidad. Y me temo que a estos dos amigos les falta ese hervor. No, los chilenos no son lentos ni van lento. El problema no es la madurez del pueblo, sino la de su presidente. El problema no fue el ritmo del proceso, sino su rumbo. Los chilenos quieren ir en una dirección distinta a la que marca la izquierda. Quieren ir a favor de la convivencia y de la democracia liberal. Hablemos de la convivencia y de la democracia liberal. Durante unos meses convulsos, por momentos delirantes, Chile dejó de ser un modelo de reconciliación y racionalidad y se convirtió en un escaparate del sectarismo y la frivolidad. Durante unos meses pareció posible, incluso probable, que Chile fuera a liquidar no solo su constitución, que no es la constitución de Pinochet, señor Petro, sino la que asumieron como propia y reformaron una sucesión de presidentes socialistas, sino algo todavía más valioso: la voluntad de seguir viviendo juntos en libertad e igualdad. Fue un paréntesis triste que dejó imágenes para la historia del horror y del ridículo, desde el metro de Santiago reducido a cenizas hasta un ilustre miembro de la Convención disfrazado de dinosaurio y otro botando artículos desde la ducha. En España también hemos soportado escenas grotescas estos años: un golpe de Estado, Barcelona en llamas, una declaración de independencia que duró 9 segundos, un presidente autonómico fugado en el baúl maletero de un coche. En fin, ninguna democracia está libre de un brote adolescente. Lo importante es que sea breve y que no deje secuelas. Pero para eso hay que comprender lo que ha ocurrido y señalar a los responsables. En Chile fue la izquierda la que, en un ejercicio inaudito de frivolidad y sectarismo, empujó al país hasta el borde mismo del precipicio. Agitó la violencia, arremetió contra las instituciones, sentenció la Constitución vigente y convirtió un mandato de reforma en una carta blanca para la ruptura. La izquierda intentó imponer su visión radical y sesgada del mundo, no en un programa electoral que lo aguanta todo, ni siquiera en un programa de gobierno, lo que habría sido lamentable pero legítimo y en todo caso hubiera tenido solución. Para eso están las elecciones, para cambiar a los gobiernos malos. Intentó imponerla nada menos que en la Constitución. Y eso no es solo un delito de lesa concordia, es también una estupidez. Una Constitución es lo más importante que tiene una comunidad política. Son las reglas del juego del país, que deben servir para todos y por mucho tiempo. Una Constitución, por lo tanto, nunca puede ser de parte, ni mucho menos de un sinfín de partes contra el todo. Las constituciones de parte nacen muertas, condenadas. Tarde o temprano acaban surgiendo otras mayorías nuevas que las tiran por la borda o las reforman, ahora a su imagen y semejanza. Bien lo sabemos los españoles, que nos pasamos el siglo XIX
haciendo y deshaciendo constituciones hasta la guerra civil. Al votar masivamente rechazo, los chilenos os habéis evitado ese destino y también ese desgarro. Habéis rechazado el sectarismo y la frivolidad y habéis defendido el espíritu de concordia que toda constitución requiere para ser legítima y duradera. Sentido común, con el énfasis en lo común. Y yo os felicito de corazón. Pero el 4 de septiembre no solo fracasó el sectarismo, también fracasó un determinado proyecto político. Diré más. El 4 de septiembre fue una auténtica moción de censura del pueblo chileno al proyecto ideológico de Gabriel Boric. La responsabilidad, de nuevo, es aquí enteramente suya. Fue él quien vinculó su gobierno al éxito de la propuesta constitucional y fueron él y los suyos quienes previamente volcaron en esa propuesta todo su ideario, su visión de Chile, su visión del mundo. Ese ideario es un compendio de toda la chatarra ideológica que la izquierda reaccionaria ha puesto en circulación en los últimos años. Condescendencia con los violentos, desprecio a la propiedad privada, ataques a la libre elección, separatismo identitario, ecología malentendida, debilitamiento del Estado y hasta disolución de la nación. Quiero detenerme en esto último de lo que hablé en mi última visita hace 5 meses. El concepto de plurinacionalidad no era una simple concesión retórica a la diversidad étnica de los chilenos. Era una bomba de relojería contra la igualdad de los chilenos ante la ley y contra la integridad territorial del país. El señor Boric intentó hacer de Chile el laboratorio de un experimento inédito de deconstrucción identitaria de un Estado. Intentó introducir en Chile la semilla del separatismo que sufrimos en España, solo que peor, porque quiso introducirlo en las reglas del juego. Y aquí también le asesoraron mal los adolescentes españoles. España no es un Estado plurinacional, sino una única nación que se organiza como un Estado autonómico. Si hubiera sido un Estado plurinacional, habría sido probablemente más difícil frenar, como hicimos, el golpe separatista de 2017 en Cataluña, porque un Estado plurinacional es de alguna manera un Frankenstein, una suma, un conglomerado de naciones, y lo que caracteriza a las naciones es la soberanía, es decir, el derecho de autodeterminación, es decir, de secesión. El fracaso del señor Boric es, por tanto, el éxito de la nación chilena, una nación cívica, el concepto más luminoso que la inteligencia humana ha alumbrado para organizar nuestra vida en común. Lo comenté cuando vine en mayo, pero me gustaría reiterarlo. Los seres humanos venimos del fondo oscuro de la tribu. En nuestro cableado genético ancestral anidan el miedo al diferente y la búsqueda de protección y refugio en los que son idénticos a nosotros. Pero la civilización fue precisamente un sometimiento de esos instintos identitarios primarios, un viaje al encuentro de otras tribus y otros hombres, un viaje movido por la necesidad, por supuesto, pero también por la curiosidad y el ansia de conocimiento. Ese viaje alumbró una idea llena de fuerza y de decencia, la idea de que el valor de un ser humano y sus derechos no dependen de ninguna circunstancia identitaria, el sexo, la raza, la lengua, el acento o el lugar de procedencia, sino que son suyos e inalienables de nacimiento y dependen de su conducta, de sus hechos. Esa idea enterró el antiguo régimen y dio luz a la nación moderna, la nación no étnica, ni cultural, ni lingüística, la nación cívica. La nación de ciudadanos que invoca la Revolución Francesa cuando dice libres, iguales y fraternos. La nación que se reconoce en la Constitución de Cádiz cuando decía que España, esa bella expresión, reunión de los españoles de ambos hemisferios, es libre e independiente y no ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona. La nación que se define en el artículo 2 de la Constitución Española del 78, la vigente, como patria común e indivisible de todos los españoles. Las grandes naciones también europeas, que tras matarse en 2 guerras mundiales, rechazaron la perversa idea herderiana de que a toda cultura corresponde un Estado y se dieron la mano para crear una unión económica, política y moral. La querida nación que es y seguirá siendo Chile a pesar de la izquierda. Hay que reconocer que en esto la izquierda chilena ni siquiera es original. Simplemente imita lo peor de otras izquierdas europeas y americanas.
La gran novedad política de los últimos 30 años es la traición de la izquierda a la igualdad y a sí misma. La historia es conocida, aunque algunos intenten reescribirla. En 1989 cayó el muro de Berlín y el mundo por fin comprobó que Raymond Aron, Alexander Solzhenitsyn y tantos otros tenían razón. El comunismo solo era hambre y miseria y violencia y represión. El liberalismo lo celebró y lamentablemente se echó a dormir, y la izquierda, en cambio, empezó a reinventarse, y ahí sí lo hizo. En un insólito ejercicio de travestismo político, prueba de su camaleónica capacidad de supervivencia, sustituyó la igualdad por la identidad como tótem y causa. Abrazó una nueva modalidad de colectivismo, en lugar de universalista, tribalista, y bajo esta bandera empezó a recuperar terreno, primero en las universidades, luego en los medios de comunicación y en la cultura, por fin en la política, hasta dominar el tablero. El tablero inclinado, la izquierda siempre arriba, el liberalismo, los conservadores abajo. La izquierda contemporánea lidera la involución identitaria en todo el mundo. Ha logrado convertir la desigualdad en políticamente correcta y el separatismo en mainstream. Promueve la discriminación por sexo, orientación sexual, lengua, origen étnico o color de piel. Enfrenta unos colectivos con otros, practica la censura y el linchamiento de quienes cuestionan sus dogmas o sencillamente reivindican la igualdad, legitima y hasta legaliza la segregación. El ejemplo más impresionante de esto último es el capítulo de justicia de la propuesta constitucional chilena, felizmente fracasada. La aplicación de la justicia plurinacional habría supuesto el fin de la igualdad de los chilenos ante la ley, la legalización del segregacionismo, una vuelta a la sociedad de castas. Chile se habría convertido en un Frankenstein judicial y político, abocado de alguna manera a la implosión, porque la división de la justicia, de la ley, es el primer paso hacia la división del Estado. Analizado fríamente, lo que habéis rechazado ni siquiera puede llamarse una constitución. Una constitución separatista es un oxímoron, como dije en su día. Una constitución debe constituir, no disgregar, unir, no dividir, integrar, no segregar y mucho menos desintegrar. Pero al final se impuso el sentido común, en el más exacto y más bello sentido del término, con el énfasis en lo común. Chile no fracasó, fracasó Gabriel Boric. Habéis empezado a nivelar el tablero. Y ningún dato retrata esto de forma más gráfica y emocionante que la votación en las zonas mapuches. La victoria del rechazo en las zonas de mayoría indígena es una noticia especialmente feliz y esperanzadora, un hecho político de primera magnitud que liquida uno de los grandes mitos de la política contemporánea, que por cierto una parte de la derecha siempre acaba asumiendo, el poder del victimismo. La izquierda vive del victimismo, propio y ajeno. Primero enarboló los agravios del obrero hasta que el comunismo arrasó con los obreros. Desde entonces apela al victimismo de las minorías que históricamente han sufrido algún tipo de discriminación. No lo hace para liberarlas, sino para mantenerlas sometidas dentro de sus categorías y en su dependencia del Estado. Me lo dijo un día el admirable intelectual de origen somalí, Ayaan Hirsi Ali. Mírame a mí. Bajo el enfoque identitario yo soy un compendio de minorías, mujer, negra, musulmana, apóstata, pero no. Yo soy mucho más que todo eso. Soy un individuo, una ciudadana y sobre todo no soy una víctima. Tengo libertad y tengo responsabilidad. Los mapuches también. Por eso votaron rechazo.